Ahora sí, ahora estoy grabando. Gracias. Eh, Déjenme poner el... Ahora sí, porque tengo que admitir, porque no todos han sido admitidos. Ya. Entonces eso lo voy a dejar al lado. Eh, Bien. Bueno, el concepto de pH viene básicamente de la constante de hidrólisis del agua, eso lo vimos. Para el agua pura, eh, el pH es 7, y dado que el agua es eléctricamente neutra, el pOH también debe ser 7. O sea, en realidad la concentración de protones en el agua pura es 10 elevado a la menos 7 molar. Y es igual a la concentración de hidroxilos, porque si no, el agua no sería eléctricamente neutra, ¿no es cierto? Y no podemos violar ese principio. Así que el pH y el pOH es 7. Ya, ¿alguna duda con respecto a esto antes de seguir? Ya, parece que no. Entonces, si ahora al transformar los términos de concentración en logaritmo se aplica la matemática o las leyes del álgebra de los logaritmos, por lo tanto el pH y el pOH deben sumar 14. Deben sumar 14. Bien. Esto permitió definir la llamada escala de pH, que en realidad técnicamente se usa de 0 hasta 14, y esta tablita que les muestro acá tiene aquí una convención de colores. Hacia el lado ácido, eso se los dije, como el tornasol, el papel tornasol se vira rojo, se usa la convención del rojo, y hacia el lado alcalino se usa la convención del azul, el azul. La escala de pH va de 0 a 14. Eso es lo que uno acostumbra a ver. Sin embargo, cuando las concentraciones de protones son mayores que 1, el pH da negativo, porque ahí es el menos logaritmo de un número que es mayor que 1. La pregunta es, ¿existen pHs negativos? En la vida real sí, porque un ácido concentrado, por ejemplo, un ácido fuerte, eventualmente podría dar un pH negativo. Pero como nosotros, o como toda esta química que estamos analizando acá, toda esta química ácido-base se aplica en general para soluciones diluidas, es muy raro que en la práctica ustedes vayan a ver por ahí un pH negativo. Eso significa que normalmente estamos acostumbrados a trabajar en escalas de concentraciones de protones más bien diluidas, como se los dije en la clase anterior. Nuevamente, ¿alguna consulta con respecto a esto, chiquillos? ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Si de repente en eso les pido ayuda, chiquillos, por favor. Si tienen alguna pregunta importante que no puede esperar, y de repente hay preguntas que no pueden esperar, les pido por favor que me interrumpan. Yo no me voy a molestar, ni mucho menos porque lo hagan. ¿Ya? Porque yo de repente yo no estoy mirando el chat. O sea, de hecho, ahora yo en este momento yo no estoy mirando el chat, porque me desconcentro mirando las diapositivas. Ya. Bien, entonces, ¿esto lo alcanzamos a ver? Me parece que sí. Sí. Ya. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Ya, ahora vamos a cuantificar. Profe, no Dime. recuerdo que hayamos visto lo anterior, no sé si yo estoy mal o algo, pero Yo me acuerdo que esto lo alcanzamos a ver. Incluso les pregunté Sí, cuál era el nos pH, preguntó. cuál era el ácido de la batería, ¿se acuerdan?
Sí. Ah, ya. Sí. Sí. Gracias, profe. Ya, gracias a tus compañeros también. Bien, ahora vamos a cuantificar lo que hemos visto en relación a la ionización de los ácidos, ¿no es cierto? Y básicamente en este curso hemos clasificado los ácidos en ácidos fuertes y ácidos débiles. Veamos primero lo que pasa, también con las bases, obviamente. Veamos lo que pasa con los ácidos y las bases fuertes. Un típico ejemplo de un ácido fuerte es el ácido clorhídrico, el que ustedes saben se ioniza completamente. En este caso les puse la ionización corta, no consideré el agua acá, pero ustedes saben que esta ionización ocurre en agua. Por lo tanto, este protón en realidad tiene representaciones más correctas, como la del ion hidróneo. La cuestión es que el ácido clorhídrico se ioniza en protones y ion cloruro. Si la concentración inicial de este ácido es 0,01 molar, como el ácido clorhídrico es un ácido fuerte y se ioniza completamente, cuando este proceso llega al equilibrio, y entre comillas llega al equilibrio con una cinética extremadamente veloz, rápida, la reacción de ionización es prácticamente instantánea, de hecho es súper difícil de medir. La concentración de protones y de ion cloruro va a ser de 0,01 molar, y el ácido clorhídrico como tal, la forma no ionizada, desaparece completamente en solución acuosa. Recuerden que la única forma de estudiar al ácido clorhídrico como molécula no ionizada es en su forma gaseosa. Por lo tanto, la concentración de protones es 0,01 molar, o 10 a la menos 2 molar, y el pH de esta solución va a ser igual a 2. El logaritmo negativo de 10 elevado a la menos 2 es 2. Si por otro lado tenemos una base fuerte como el hidróxido de sodio, este hidróxido de sodio se ioniza completamente en iones sodio y iones hidroxilo. Por lo que si la concentración inicial de hidróxido de sodio en solución es 0,01 molar, cuando este se ionice completamente, y repito, la reacción de ionización es prácticamente instantánea, la concentración de iones hidroxilo en este caso va a ser de 0,01 molar y 10 a la menos 2 molar. Por lo tanto, el pOH de esta solución es el logaritmo negativo de 10 elevado a la menos 2, lo que da 2. Y como la suma del pH y el pOH da 14, en realidad el pH de una solución de hidróxido de sodio es de 12. Es muy alcalina. Perdón, sí, es muy alcalina, porque un pH 12 significa que en realidad predominan los iones hidroxilo en solución acuosa. En general, como químicos, si no lo saben, nosotros usamos esta terminología. Las soluciones ácidas son ácidas, y las soluciones básicas también uno las puede llamar alcalinas, ¿ya? Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? Porque es súper importante que lo tengan bien clarito. Ya. Lo otro que les comento es que en realidad en estos equilibrios de ionización, donde hablamos de ácidos y bases fuertes, es difícil, por no decir imposible, calcular una constante de equilibrio, porque la concentración de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio es tan pequeña que en realidad tiende a ser cero. Por lo tanto, de repente, en algunos textos, o si lo miran en el internet, hay personas que tienden a decir, o químicos que tienden a afirmar de que en realidad
aquí no hay un equilibrio, pero eso no es real. Hay un equilibrio, lo que pasa es que el equilibrio está tan desplazado hacia la derecha que en la concentración de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio en el equilibrio es cero. Y ustedes no pueden evaluar una constante de equilibrio con un numerador, perdón, con un denominador igual a cero, porque ese número tiende a ser infinito. Eso significa que la constante, si es que uno pudiera determinar una constante de equilibrio, sería tan grande que en realidad no tiene demasiado sentido determinar. Entonces, ustedes no van a ver constantes de equilibrio asociadas a ácidos fuertes, asociadas a ácidos y bases fuertes. ¿Ya? Bien. Profe, Sí, dime. una consulta. En la diapositiva anterior, en el pH, ¿por qué salía 2 y después sale 12, creo? Ahí no hay. Esa misma. Esa Ah, misma diapositiva. Sí. era para el hidróxido de sodio, porque el pOH es 2. No, sí, no, sí, eso lo entiendo. Es que abajo creo que salía. Es que se me tapa. Eso. pH 12. Pasaba Sí. pH 12. ¿Qué es lo que te lo tapa? Dime, por favor. Ah, no, me lo tapa mi pantalla. No, ¿Y por qué te lo tapa tu pantalla? Ah, porque estás no con el sé. celular. No, no, no sé por qué. Se me ve la mitad nomás. No se te debieras verlo completo. Verifica verifica que tu pantalla, verifica Ahí. tienes que verificar en tu computador Sí. el tamaño de Ahí, la pantalla. ahí lo arreglé, profe. Ya, Eso es. sigamos adelante. ¿Qué pasa con los ácidos débiles? Resulta que un ácido débil, cuando el ácido es débil, en este caso estamos considerando que el ácido es débil y monoprótico, sí se ioniza parcialmente. Y escribimos un equilibrio como este. El ácido, según Bronsted, es ácido porque le cede un hidrógeno al agua, generando el ion hidrógeno. Y este ion hidrógeno, recuerden, es otra forma de expresar el protón. A mí me gusta más que escribir H más a secas. Y como el ácido pierde un hidrógeno, genera la base conjugada, que es A menos. Entonces, este es el ácido y esta es la base conjugada del ácido. Recuerden y apréndanse esos términos porque los vamos a seguir haciendo. En esta reacción el agua actúa como base, pues le entrega un protón al ácido y genera el ion, en este caso, el agua, es la que al tomar un protón genera el ion hidrógeno. En realidad, lo que estamos expresando aquí es la ionización de este ácido con la liberación de un hidrógeno o protón, cuya representación más exacta que escribir H más es esta, H3 o más. En realidad todavía no es la representación más real, pero bueno, hay que expresarlo de alguna manera. Entonces, para esta ionización, uno puede escribir una constante de equilibrio, ¿no es cierto? Y en este caso, la constante de equilibrio va a ser esta. Supongo ya que ustedes ya la saben escribir, tienen que aprender, aquellos que todavía no lo saben bien hacer, tienen que aprender a escribir las constantes de equilibrio, es muy sencillo. En este caso sería H3 o más, la concentración del ion hidrógeno o protón, multiplicado por la concentración de la base conjugada o A menos, partido por la concentración del ácido que no se ioniza. Recuerden que un ácido débil al no ionizarse completamente, perdón, genera un equilibrio. Estas especies están presentes en la solución y están en un equilibrio que está representado por esta constante de equilibrio, o mejor dicho, por el valor de esta constante de equilibrio. Ahora, como ustedes saben, la concentración de agua
sobre todo cuando uno se refiere a soluciones diluidas, es constante y es 55,5 molar. La otra consideración que pueden hacer es que la concentración de un solvente puro es constante. Entonces, si esta es una constante, pasa multiplicando a la constante de equilibrio, lo que genera una constante de equilibrio con un nuevo valor. Y a esta constante de equilibrio con este valor la vamos a llamar constante de ionización o disociación del ácido, de un ácido débil. Los ácidos débiles todos tienen una constante de acidez asociada. Los ácidos fuertes no, porque en un ácido fuerte el ácido no ionizado, o sea, HA, desaparece, su concentración tiende a ser cero. Por lo tanto, es imposible calcular el valor de la constante de equilibrio para un ácido fuerte. Entonces, bueno, esta es la representación simple, se las coloco acá. La expresión general de equilibrio va a ser esta, concentración de protones, multiplicado por la concentración de la base conjugada del ácido, partido por la concentración de la forma no ionizada del ácido. Y este valor es importante, es recontra de que es importante, porque nos permite cuantificar el porcentaje de ionización de un ácido en solución acuosa. Así que el K sub A no es cualquier cosa. Repito, es el valor de la constante de equilibrio para la ionización de un determinado ácido. Otra cuestión es que también debemos incorporar es que como las constantes de acidez son pequeñas en términos de valor numérico, son números en general con altos ceros, o sea, están entre 0 y 1, es conveniente expresar el valor de la constante de acidez en términos de menos logaritmo negativo. Por eso es que a la constante de acidez y también a la de basidez cuando la base es débil, se le asocia el concepto de pK sub A, que es menos logaritmo negativo de la constante de acidez. Esto transforma un número que es decimal, es chico, en un número entero, o mejor dicho, en un número positivo, no entero, en un número positivo y mayor que 0. Bien, para las bases débiles vamos a aplicar el mismo criterio. Para una base débil, en general, y escribimos para una base débil, la denominamos como B. Y este B tiene un par de electrones no compartidos que le permite asociarse con un protón del agua. Con un protón del agua. Entonces, como le roba un hidrógeno al agua y actúa como base de Bronsted-Lowry, por la definición, se forma esta especie, que es BH+, y que tiene carga. Ustedes podrían asumir que la carga está relacionada al protón que se llevó del agua, pero también lo pueden asociar al hecho de que como esta base está compartiendo un par de electrones, pierde un electrón de su capa de valencia, y esto hace que esta base adquiera, tenga menos electrones de valencia, uno menos, y adquiera una carga positiva. Entonces escribimos BH+. Las dos razones dan cuenta de por qué este ácido conjugado de esta base tiene una carga positiva. Y si le estamos robando un hidrógeno al agua, o un protón al agua, como quieran, se genera un ion hidroxilo. Ahora fíjense que hemos escrito BH+ acuoso y OH- acuoso. Esto es para indicar que las especies ionizadas están rodeadas de moléculas de agua. Están rodeadas de moléculas de agua. ¿Ya? Y en el equilibrio, como estas especies están en equilibrio en solución
Y cuando esta solución alcanza el equilibrio, las concentraciones ya no varían en el tiempo, se le puede asociar una constante de equilibrio, que es la que está representada en esta ecuación que les pongo acá. Entonces, en este caso, esta constante de equilibrio que representa la ionización de una base débil, la ionización de una base débil está dada por la concentración de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos, o el producto de la concentración de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos, que en todos los casos para esta reacción es 1, partido por la concentración de los reactantes, que en este caso son la base y el agua. Pero como la concentración del agua es constante, esta agua puede pasar multiplicando a esta constante, generando una nueva constante que vamos a llamar K sub B, y que ya considera el hecho de que la concentración de agua es constante. Y en realidad es con esta K sub B y con la K sub A, que ya les definí, con la que vamos a trabajar en este curso, en términos de la constante que refleja la ionización o la reacción ácido-base que sufre esta base débil. Bien, antes de seguir, porque es importante que me entiendan de lo que estamos hablando. Preguntas con respecto a esto. Profe, yo no entendí muy bien eso de lo que va a pasar entonces con la concentración del agua, entonces no se va a considerar entre comillas para los No, cálculos. porque la concentración de agua en estas condiciones no se modifica. Tiene un solo valor, y es 55,5. Y no va a cambiar. No va a cambiar. Porque es tanta. Véalo de esta manera. En relación a las especies que se ioniza, hay tanta agua, que en realidad en esta reacción la concentración de agua no cambia. Uno no observa un cambio en la cantidad, ni siquiera en la cantidad de agua. Por eso que la concentración no cambia. ¿Ya? Sí, profe. El agua está absolutamente en exceso con respecto al resto de las especies que están indicadas en ese equilibrio de reacción. ¿Te queda claro? Profe, Sí. profe, Sí. haciendo como un equivalente a la constante de acidez, se podría decir que la constante de basicidad como que se refiere como a la cantidad de base que se encuentra como disociada. Es más que eso. Sí, Como, también representa la cantidad de base que en este caso se ioniza o se protona. claro, Pero es más que eso. como que entonces Relaciona podría ser, claro, como una definición más completa. sí, la ionización de la base, pero también se relaciona con la concentración de iones hidroxilo que se alcanza en el equilibrio. Por lo tanto, la constante de basidez, en realidad, si bien es cierto, nos indica la cuantía de la ionización de la base. Lo mismo pasa para la constante de acidez. También nos está indicando la cuantía de la generación de iones hidroxilo, y en el caso de la constante de acidez, la cuantía de la generación de protones. ¿Ya? Ok, profe, me quedó claro. Muchas gracias. Sí, pero está bien lo que tú estás diciendo. En Ya. realidad nos indica en qué nos da una idea directa de si cuán buena es la base con respecto a otra base. Y si tú comparas dos constantes de basicidad o dos constantes de acidez, puedes tener una idea de cuál es más, para un ácido, por ejemplo, te lo voy a indicar inmediatamente, pero para un ácido tú podrías tener una idea de cuál ácido es más fuerte que otro, teniendo en cuenta de que estamos comparando dos ácidos débiles, ¿ya? Y bueno, de aquí, yo creo que con esto ya, aquí aparece un ejemplo, por ejemplo, para un ácido débil típico. El ácido acético es un ácido débil, se ioniza parcialmente,
y su constante de acidez es de 1,75 por 10 elevado a la menos 5, tal como aparece ahí, en el equilibrio. Si la concentración inicial del ácido era 0,01 molar, preguntémonos, ¿cuál será la concentración de ion acetato en el equilibrio? ¿Cuál será la concentración de protones en el equilibrio? Pero aquí la situación es un poco más compleja, porque tendremos que hacer, como aquí hay un equilibrio, vamos a necesitar generar una expresión matemática que nos permita calcular la concentración en equilibrio de acetato y de protones. Cosa que con los ácidos fuertes no ocurría, ¿no es cierto? Porque era directo. Entonces, si la concentración inicial de ácido acético es 0,01 molar, y antes que el ácido acético se ionice, entonces uno podría esperar perfectamente que la concentración de acetato y protones sea 0. Esto en el momento justo que la reacción comienza. Entonces, cuando estas especies, cuando el ácido acético se ioniza y se alcanza el equilibrio, o sea, las concentraciones de ácido acético, acetato y protones ya no cambian en el tiempo, uno puede calcular las concentraciones en equilibrio si genera una ecuación. Y esta ecuación está dada por la estequiometría. La estequiometría a ustedes siempre les va a decir la relación de moles que están repartidos en el equilibrio. Por cada mol de ácido acético se genera un mol de acetato y un mol de protones. Eso lo dice la estequiometría. ¿Ya? Ustedes saben que este ácido acético no se ioniza completamente. Eso significa que por cada X moles de ácido acético que se ionicen, se van a generar X moles de acetato y X moles de protones. Obviamente, como todo esto está ocurriendo en un cierto volumen, estos moles están disueltos en un volumen, por lo tanto, podemos hablar de molar siempre. Por lo tanto, este X son moles en un cierto volumen, X molar en realidad de ácido acético, X molar de acetato, X molar de protones. Ahora, está bien, ¿de qué nos sirve esto? Porque estamos representando este equilibrio de ionización. Nos sirve para calcular la concentración en equilibrio. ¿Por qué? Porque tenemos otro dato. La constante de acidez para este proceso nosotros la conocemos y es 1,75 por 10 elevado a la menos 5. Entonces esto nos permite generar una ecuación con una incógnita, con esta incógnita X, donde reemplazamos simplemente los términos. Concentración de protones es X, concentración de acetato es X, concentración de ácido acético en el equilibrio es 0,01 menos X. Ojo, estamos hablando del equilibrio, estamos hablando del momento, aunque en termodinámica y también en equilibrio a nosotros no nos interesa el tiempo, pero estamos hablando de aquel punto de la reacción donde las concentraciones ya no cambian en el tiempo. O sea, se ha alcanzado el equilibrio químico para la reacción. Entonces, tenemos esta ecuación, y esta ecuación, al resolverla, nos permite calcular la concentración de X. Ahora, ojo con lo que les voy a decir. Como esta constante de equilibrio es tan pequeñita, uno puede suponer que la concentración de ácido acético que alcanza el equilibrio es cercana a 0,01 molar. Claro, eso va a depender del valor de la constante de acidez para este ácido. Ya les voy a dar los criterios.
Entonces podemos suponer que este X es chiquitito. Por lo tanto, la concentración en el equilibrio de ácido acético se aproxima al valor inicial, 0,01 molar. Entonces, si ustedes desprecian este X porque es muy chiquitito, ustedes pueden resolver la ecuación cuadrática sin tener la necesidad de resolverla completamente. En realidad, uno les podría pedir como ejercicio que resolvieran la ecuación cuadrática, estudiaran los dos valores que le van a obtener y que se queden con el valor que importa. Pero este no es el caso. Hemos hecho esta aproximación y si hacemos esta aproximación y uno hace un poquito de álgebra, empieza a jugar con los números, queda que x cuadrado va a ser igual a, finalmente, la raíz cuadrada de la concentración inicial, o del producto de la concentración inicial de este ácido acético, que es 0,01, multiplica en realidad, que está multiplicando a la constante de acidez, o sea, 0,01 multiplicado por la constante de acidez. Y eso les da un x cuadrado de 17,5 por 10 elevado a la menos 8. Ustedes ya son fieros en matemática, así que saben que para resolver esta ecuación cuadrática tienen que aplicar una raíz. Por lo tanto, aplicando raíz cuadrada a ambos términos, despejan el x y les da que la concentración molar de la concentración de protones es 4,18 por 10 a la menos 4. Entonces, bueno, aquí yo hice un poco de álgebra, en realidad no se confundan con esto, me puse a jugar simplemente con los logaritmos, nada más que eso. Y al resolver la ecuación, el pH, como X es igual a la concentración de protones, si ustedes saben este valor numérico, saben el valor del pH, porque el pH es el logaritmo negativo de este número que está acá. Por lo tanto, esto les da 3,38. 3,38. Entonces el pH de la solución es 3,38. Ahora, si la concentración de protones es 4,18 por 10 elevado a la menos 4 molar, ¿cuál va a ser la concentración de iones acetato en este equilibrio? Se lo estoy preguntando. La misma. La misma. 4,18 por 10 elevado a la menos 4 molar. La misma. ¿Ya? Profe, ¿podría repetir? No lo escuché muy bien. Pregunté que cuál era la concentración de iones acetato en el equilibrio. Tú mismo, pues dime. Ah, ya, pensé que no tenía que responder la misma. La misma. La misma. Si el pH es 3,38, el pOH va a ser simplemente 14 menos este número. No les puse el cálculo, pero ustedes podrían también inferir el valor del pOH en esta solución. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo por qué hizo esa aproximación del X y que lo eliminó? Porque la constante de acidez es muy chica. Entonces, tú puedes suponer que si la constante de acidez es muy chica, este valor tiende a ser 0,01 molar. ¿Ya? Ok, gracias, profe. Entonces, ¿puedo No, hacer eso? si yo entiendo lo que yo entiendo a dónde tú vas. ¿Cuándo yo puedo hacer esta aproximación? Sí, esa. Cuando la constante de acidez es mayor que 10, en realidad es mayor o igual que 10 elevado a la menos 3. Hasta 10 elevado a la menos 3 estaría permitido que ustedes hicieran esta aproximación. Si la constante de acidez es del orden de 10 elevado a la menos 2 o más grande, deben resolver la ecuación cuadrática, porque si hacen esta aproximación, ojo, se comete un error muy grande al calcular la concentración de ácido acético que no se ioniza, y por ende al calcular la concentración de protones ionizados.
Entonces, la respuesta sería que tú puedes hacer esta aproximación siempre y cuando la constante de acidez sea menor o igual a 10, a 10 elevado a la menos 3. ¿Te quedó más claro? Sí, profe, gracias. Ya. Para las bases débiles, bueno, operamos de manera similar. En general, ¿fue a ustedes? No. Voy a introducir aquí una pequeña, voy a hacerles aquí un pequeño comentario. Porque yo les escribí aquí una base débil, que es hidróxido de amonio. Les había dicho que el hidróxido de amonio era, lo que pasa que suena ridículo que le haga estas preguntas, porque como hago clase a 2 secciones, de repente no me acuerdo bien lo que le digo a una o a la otra, que hago clases de medicina también. Les dije a ustedes que el hidróxido de amonio es lo mismo que escribir amoníaco en agua. Creo que no. No. Muy bien. Entonces, voy a hacer un pequeño paréntesis que es necesario. Y voy a dejar de compartir un momentito porque quiero insertar acá, voy a insertar acá una nueva diapositiva. Ya, ahora voy a volver a compartir. Es porque es necesario que les haga este comentario, porque no quiero que se me enreden con esto a futuro. Yo en la clase anterior, y eso sí se los dije, les dije que entre las bases débiles, una de las que uno estudia en estos cursos está el amoníaco, NH3, NH3, ¿ya? Lo voy a hacer un poco más grande. Ya. ¿Por qué el amoníaco es una base? Creo que esto se los dije de todas maneras, pero voy a volver a insistir con esto. ¿Por qué el amoníaco se considera o es una base según Bronsted y Lowry? Cuando ustedes escriben el amoníaco, resulta que el nitrógeno, que normalmente tiene 5 electrones, por eso que una de sus valencias también es 5, resulta que tiene un par de electrones no compartidos. O sea, tiene 5 electrones. Entonces, este nitrógeno tiene un par de electrones no compartidos. Y en este caso, lo que ustedes van a tener es nitrógeno, hidrógeno, 3 nitrógenos, hidrógeno. Entonces, como no había escrito la fórmula del amoníaco, se las voy a colocar acá. La estructura de Lewis del amoníaco sería la que estoy tratando de dibujar. Entonces, no importa que me demore un poco, así les da tiempo para pensar a ustedes. Y voy a colocar acá el tercer hidrógeno. El tercer hidrógeno. Entonces, hidrógeno, enlace, nitrógeno. Algunos de ustedes deben haber visto esta estructura de Lewis alguna vez. Entonces, si yo me voy acá, aquí voy a colocar un tercer enlace. Voy a agrandar esto porque no alcancé a dibujar nada. Ya, ahí está. Entonces, esta sería la fórmula de Lewis, perdón, del amoníaco. Olvídense nomás. Y sobre el nitrógeno, aunque no está dibujado acá, sobre el nitrógeno
ustedes tienen además un par de electrones no compartidos. Los voy a colocar como X y X para que se note. Ese sería un par de electrones no compartidos. ¿Ya? Resulta que ese par de electrones no compartidos puede formar un enlace con un protón del agua. Entonces el amoníaco es una base de Bronsted y Lowry porque le puede robar un hidrógeno al agua. Yo les había puesto este equilibrio de ionización, pero me voy a dar con calma el tiempo para escribirles bien esto. Resulta que le roba, en este caso, el amoníaco, le roba un hidrógeno al agua. Lo tengo escrito acá. No se los había puesto. Entonces, si le está robando un hidrógeno al agua, disculpen, voy a copiar esto porque me sale más fácil. Me sale más fácil. Entonces, si el amoníaco es una base de Bronsted y Lowry y le saca un hidrógeno al agua, ¿en qué se va a transformar? Ion amonio. Muy bien. ¿Lo ven? ¿Lo ven todos? En ion amonio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Lo ven o no? Este par de electrones toma un hidrógeno del agua y forma un cuarto enlace. ¿Lo ven o no? Entonces, aquí se deposita un cuarto hidrógeno que viene del agua. Por lo tanto, ahora el nitrógeno, en vez de estar compartiendo, en vez de tener 5 electrones, porque está usando los 2 electrones para formar un enlace, en vez de tener 5 electrones, tiene 4. Por lo tanto, sobre este nitrógeno se deposita una carga positiva. Sobre este se deposita una carga positiva. Ya. Entonces, ese nitrógeno, esto es un enlace, no es menos por si acaso. Este nitrógeno adquiere una carga positiva. Y por eso es que el ion amonio tiene una carga positiva. Ahora, ¿qué le pasa al agua que le robaron un hidrógeno? ¿En qué se transforma? En unión hidroxilo. En un ion hidroxilo. Ya. Entonces, eso es lo que le pasa al amoníaco, que es una base débil, la típica base débil que utilizamos como modelo en estos cursos. Es base porque le puede sacar un protón al agua y genera este ácido conjugado que es el ion amonio. Y el agua, al perder este hidrógeno, se transforma en ion hidroxilo. ¿Ya? Entonces, el amoníaco es una base y además es débil, porque en esta reacción se alcanza un equilibrio donde ustedes van a encontrar todas las especies en solución. Eso significa que el amoníaco no se ioniza completamente, por lo tanto es una base débil. Bien. Resulta que a mí no me gusta, pero igual se las tengo que mostrar porque se usa. Sobre todo ustedes que son tecnólogos y que van a muchos de ustedes trabajar en el laboratorio y van a empezar a mirar los frascos. Resulta que cuando ustedes compran amoníaco, lo venden como
NH4OH. Otra cosa que es súper importante que empiecen ya a incorporar entre sus conocimientos básicos que deben tener como tecnólogos es que lo venden como hidróxido de amonio, así lo llaman. Entonces, hay dos maneras de escribir o de presentar el amoníaco. Lo que les iba a decir es que el amoníaco como tal es un gas. El amoníaco como tal, ustedes lo van a encontrar como gas. Ahora, cuando se disuelve en agua, si bien es cierto, es una base débil, pero parte de él se disuelve en agua, genera iones amonio y iones hidroxilo, ¿ya? Otra manera de escribir amoníaco en agua es simplemente escribir hidróxido de amonio, ¿ya? Que es una forma simplificada de esto, de esta representación. Entonces, fíjense que NH4 más iones hidroxilo. Entonces, la forma no ionizada, que sería equivalente a la del amoníaco, ustedes me la pueden escribir como hidróxido de amonio. Pero hay una diferencia, una pequeña diferencia entre esto en amoníaco gas e hidróxido de amonio. Cuando ustedes escriben amoníaco a secas, es el amoníaco gaseoso, sin agua. Sin embargo, cuando parte de este gas se disuelve en agua, lo pueden escribir también como hidróxido de amonio. ¿Les quedó claro, sí o no? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Sigamos. Ya. Entonces, cuando ustedes vean escrito esto, en realidad es que tienen amoníaco disuelto en agua. Y lo venden como una botella, en una botella, y dice hidróxido de amonio. Pero es amoníaco en agua. Amoníaco disuelto en agua a una determinada concentración. Ya. Si la concentración de hidróxido de amonio o de amoníaco es 0,01 molar, antes, como es una base débil, actúa como base débil, la concentración de ion amonio y iones hidroxilo es 0. Cuando esta reacción alcanza el equilibrio, por cada X moles de hidróxido o X molar de hidróxido de amonio que se ionicen, se generan X molar o X moles de hidróxido de amonio y X moles de ion hidroxilo. Como la constante de basicidad para este equilibrio es de 1,8 por 10 elevado a la menos 5, fíjense que se parece, es muy cercano al valor de la ionización, al valor de la constante de acidez del ácido acético, que es 1,75 por 10 elevado a la menos 5. Pero es solo una gran casualidad. ¿Ya? No traten de buscar por ahí alguna relación encubierta. Es solo una gran casualidad. Por lo tanto, la constante de basicidad para esta reacción de ionización es 1,8 por 10 elevado a la menos 5. Si ustedes utilizan esta, si ustedes así me van siguiendo mejor. Como la constante de basidez está representada por este equilibrio de ionización, resulta que si reemplazamos en nuestra ecuación la concentración de ion amonio por X, la concentración de iones hidroxilo por X y la concentración de hidróxido de amonio por 0,01 menos X, ustedes pueden resolver la ecuación como una cuadrática, una ecuación de segundo grado. Pero como la constante de basicidad es muy chica, es 1,8 por 10 elevado a la menos 5, pueden hacer esa hermosa aproximación y suponer que como este X es tan chico, en el equilibrio la concentración molar del hidróxido de amonio se aproxima a 0,01 molar. Y esto si ustedes resuelven esta ecuación, llegan primero que nada a la
van a encontrarse con que la concentración de iones hidroxilo es 4,24 por 10 elevado a la menos 4. Por lo tanto, el pOH es, al ser el menos logaritmo, o el logaritmo negativo de este valor, es de 3,37. Y como el pOH es 3,37, el pH va a ser 10,63, que es 14 menos 3,37. Existe también la costumbre, porque es súper útil, después se van a dar cuenta por qué, cuando hablemos de tampones sobre todo, de expresar esta constante de basicidad utilizando la función o el operador P minúscula, que es menos log. Si ustedes le aplican el menos log a este pkb, transforman este número, que es decimal, en un número positivo y mayor que 1. Mayor que 0 en realidad, 4,74. Preguntas, chiquillos. Profe, se supone que entonces la constante se puede expresar de esas dos formas. Entonces, por ejemplo, usted nos podría, no sé, en algún ejercicio expresarla de cualquiera de las dos, ¿cierto? Exactamente, Sí. para complicar el problema. Pero, ¿cómo paso de PKB a KB, así como, por ejemplo, en una calculadora, así como para invertir el valor? Solamente Antilog, sería tienes como, que aplicar la función inversa, antilog. pero a esa también la multiplico por menos 1, ¿no? Tienes que colocarle, a ver, es menos en realidad es menos antilog de 4,74. Ah, ya, gracias. Ya, Profe, ¿sí? en la diapo abajo dice que está calculando el pH, pero en realidad está calculando el pH, ¿cierto? No, me equivoqué. Ay, señor, por Dios. Les juro que esta cuestión la he corregido como 1.000.000 de veces. Y parece que nunca la incorporo. ¿Este 4 de dónde salió? Ah, es que es día de la menos 4. Me disculpan un momento. Voy a coger esto. Y esto lo voy a agrandar. Ahí está. No, es pOH, pero claro. Supuestamente lo corregí, pero no lo había corregido. Es pOH. Gracias por tu observación. Eso significa que estás atento. ¿Algún otro comentario? Ya. Sigamos. Sí, es pOH. Ya. Aquí les muestro yo una tabla de constantes de disociación de ácidos débiles. ¿Ya? Fíjense que si ustedes miran esta lista, aquí aparece el nombre del ácido, su fórmula química y su constante de acidez. Si ustedes miran para el ácido acético, que tiene un solo hidrógeno, el valor de la constante es 1,75 por 10 elevado a la menos 5. Y su pK sub asociado, que es el logaritmo negativo de esto, es 4,75. Para los ácidos monopróticos, siempre van a tener una sola constante de ionización. Sin embargo, los ácidos que son dipróticos o tripróticos tienen obviamente, van a tener 2 o 3 constantes de ionización, siempre y cuando esas ionizaciones sean débiles. Les muestro aquí, por ejemplo, el caso del ácido carbónico, que es un ácido importante en este curso. El ácido carbónico tiene 2 hidrógenos, y aquí está su fórmula estructural, H2CO3. Como tiene 2 hidrógenos asociados, el primer hidrógeno tiene una constante de acidez de 4,45 por 10 elevado a la menos 7. Fíjense que es menor que la del ácido acético.
Por lo tanto, se ioniza menos que el ácido acético en su primer protón. Y genera, y el pK sub A de esta primera constante de ionización es 6,35. La segunda constante de ionización es de 4,69 por 10 elevado a la menos 11. Eso significa que el segundo pK sub A es 10,32. ¿Ya? El ácido ortofosfórico, que también es un ácido súper importante en este curso, no el fosforoso, el fosfórico, o también llamado ortofosfórico, cuya fórmula es H3PO4, tiene 3 hidrógenos. Y cada uno de esos 3 hidrógenos son débiles. Fíjense que la constante de ionización del primer hidrógeno es de 7,11 por 10 elevado a la menos 3, lo que da un pK sub A de 2,14. Eso significa que con lo que yo les dije, si yo les preguntara cuál es el pH de una solución de ácido ortofosfórico, todavía podrían aproximar. Todavía no necesitarían resolver la ecuación cuadrática porque podrían aproximar. La segunda constante de acidez es muchísimo menor, es 6,32 por 10 elevado a la menos 8, lo que da un pK sub A de 7,19. La tercera constante de acidez es de 4,5 por 10 elevado a la menos 13, lo que da un pK sub A de 12,34. Entonces ustedes pueden, de forma resumida, extraer alguna generalidad de esta tabla. Cuando ustedes tienen ácidos débiles que tienen más de un hidrógeno, o sea, diprótico o triprótico, las constantes de ionización de los respectivos hidrógenos va disminuyendo. O sea, la del primer hidrógeno es siempre mayor que la del segundo hidrógeno, y así sucesivamente. Afortunadamente, en la química, en el mundo el ácido más débil que existe tiene solo 3 hidrógenos. No hay ácidos con 4 o más hidrógenos ionizables. Bueno, preguntas con respecto a esto, chiquillos, antes de seguir. Yo tengo una pregunta. Si la constante es más pequeña, ¿hay menos disociación? Claro. Claro, en realidad la ionización va ocurriendo en etapas. Se ioniza primero el primer protón, y una vez que está ionizado el primer protón, se ioniza el segundo protón y así sucesivamente. Y la concentración de hidrógenos que se va liberando va disminuyendo a medida que se van ionizando el segundo y tercer protón. ¿Ya? Hay una manera de hacer los cálculos, pero en realidad no es tan importante, así que todavía no les voy a hablar de eso. ¿Ya? Lo podríamos ver como ejercicio adicional si nos sobra tiempo, y nos va a sobrar algo de tiempo. Pero sí, es afirmativo lo que tú estás diciendo. Profe, y al expresar en el caso de que se pueda como ionizar más de un protón, al momento de expresarlo en la constante, la concentración de ese, Es que ustedes van a de tener ese aquí, hidrógeno, van a tener 3 constantes de equilibrio. Y tienen entonces que sería recordar. como elevado a cada, como por ejemplo, si se ioniza uno, entonces elevado a 1. Si se ioniza, o sea, si se ionizan 2, sería elevado a 2, ¿y así? No, porque vas en orden. Vas en orden. Entonces tú primero generas la constante de equilibrio de la primera ionización. Después, como te queda H2PO4, tu ácido ya no es H3PO4, es H2PO4. Por lo tanto, cuando ese H2PO4 se ioniza, genera el HPO4 menos 2, y así sucesivamente. Eso lo vamos a ver como un ejercicio adicional una vez que hayamos pasado el concepto de tampones, porque lo que tú me estás preguntando se relaciona directamente con los amortiguadores, ¿ya? O sea, es materia que se las voy a mostrar cuando veamos amortiguadores. Sí, profe.
Y es importante lo que tú preguntaste. Es muy importante lo que tú preguntaste. Ya. Esto se los puse como ejercicio, calcular el pH de una solución 0,5 molar de ácido fluorhídrico a 25 grados Celsius. El ácido fluorhídrico es un ácido débil, se ioniza según esta ecuación y tiene una constante de acidez de 6,8 por 10 elevado a la menos 4. También podríamos escribir la forma corta. Recuerden que estas dos ecuaciones describen el mismo equilibrio, el equilibrio de ionización de un ácido débil. Si la concentración inicial del ácido fluorhídrico es 0,5 molar, antes de que ocurra la ionización, la concentración de ion fluoruro y protones va a ser de 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando se alcanza el equilibrio, y como la estequiometría de ionización es 1, es a 1, por cada X moles de ácido fluorhídrico que se ionicen, se van a generar X moles de ion fluoruro y X moles de protones. Ahora, esto significa que, bueno, este X en realidad es moles en el volumen. Cuando hablamos directamente acá, como dijimos que era 0,5 molar, este X también va a ser expresado en molar, obviamente. La constante de acidez es esa para este equilibrio, y va a ser igual a 6,8 por 10 elevado a la menos 4. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos estos valores acá, la concentración de ion fluoruro va a ser X, la de protones X, y la de ácido fluorhídrico 0,5 menos X. Como la constante de acidez es 6,8 por 10 elevado a la menos 4, todavía podemos, no es necesario que recurramos a la expresión de soluciones de ecuaciones de segundo grado. Por lo tanto, podemos simplificar ese X y llegar a una ecuación que es bastante simple. X cuadrado partido por 0,5 va a ser igual a la constante de acidez. Si resolvemos esta ecuación, nos da que X es 0,0184. Por lo tanto, la concentración de iones fluoruro y protones en el equilibrio es la misma, es 0,0184. Y la concentración de ácido fluorhídrico será de 0,5 menos 0,0184, lo que da un resultado de 4,98 molar. Entonces, esto implica de que, fíjense que si la concentración de ácido fluorhídrico es 4,98 molar, en realidad se aproxima mucho a 0,5. Por lo tanto, la aproximación que nosotros estamos haciendo es correcta. No estamos cometiendo un error sustancial. Ya. El pH va a ser el logaritmo negativo de eso, lo que da 1,73. ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien. Normalmente, además de la expresión de la constante de equilibrio, o mejor dicho, del valor de la constante de equilibrio, se suele pedir calcular el porcentaje de ionización de un ácido débil. Y también podría ser para una base débil. El porcentaje de ionización lo van a definir como la concentración del ácido ionizado en equilibrio partido por la concentración inicial del ácido. Por lo tanto, si ustedes expresan esto como una fórmula, va a ser igual a la concentración de protones que ustedes calculan partido por la concentración inicial de HA. Ojo que no es la concentración de HA en equilibrio, es la concentración inicial que ustedes le dan del ácido. Y esto, como es un porcentaje, lo multiplican por 100. Para una base, el porcentaje de ionización sería la razón entre BH+, o el porcentaje de ionización, la cantidad de ácido conjugado que se genera, partido por la concentración inicial de la base. Esto multiplicado por 100. Ya. Entonces,
Saben que aquí les voy a colocar lo mismo. No sé por qué se me fue aquí el porcentaje. En realidad, técnicamente no es lo mejor, pero eso los voy a dejar. Y aquí les voy a colocar I, que se refiere a la concentración inicial. Ya. Porque después siempre me preguntan lo mismo. Lo que pasa es que cuando hablamos de ácidos débiles y bases débiles, como la concentración inicial del ácido es tan cercana a la concentración del ácido en el equilibrio, podría existir una tendencia a colocar el valor que ustedes calcularon en el equilibrio, pero no, deben colocar la concentración inicial. Por ejemplo, si la constante de acidez del ácido acético es 1,75 por 10 elevado a la menos 5, calcule el porcentaje de ionización de una solución, 0,01 molar. Entonces, después de hacer el cálculo respectivo, me dio que la concentración de protones en el equilibrio era 4,18 por 10 elevado a la menos 4. Por lo tanto, el porcentaje de ionización es 4,18 por 10 elevado a la menos 4, partido por la concentración inicial, que es 0,01 molar, y esto multiplicado por 100. Y eso les da que es 4,18%. Y miremos un poquito ese número, 4,18%. El porcentaje es expresado por 100, ¿no es cierto? Por cada 100. Fíjense que para una solución 0,01 molar de ácido acético, se disocian en términos numéricos 4 moléculas de 100. 4 moléculas de 100 van a estar ionizadas. Eso es para que se den cuenta que los ácidos débiles son realmente débiles. Muy pocas moléculas se ionizan en el equilibrio. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros nos engañamos de repente porque calculamos, fíjense que calculamos concentraciones que en realidad son bastante chicas, pero cuando uno mira los valores, a veces cuando uno mira estos números, uno realmente no aprecia la cuantía, y con el pH en realidad menos. ¿Cuál es la diferencia entre pH 1 y pH 3? Es 1000 veces, es un factor de 1000 del cual estamos hablando, porque es logaritmo. Ya. ¿Les queda claro lo que vimos acá? Sí, pero Como he modificado un poco esta clase, les voy a subir las cosas que se agregaron. O sea, les voy a cambiar la clase que les había subido ayer. Pero no importa, no les pueden usar, pueden seguir usando. Es simplemente para que después no me digan, oh, usted pero no pasó eso, profesor, en la clase. Ya. Ya. Ya, antes de seguir, es importante, muy importante, que introduzcamos un concepto, que es el de neutralización. La neutralización no es nada más ni nada menos que la reacción de un ácido con una base. Y en esta reacción se forma agua. Y dice acá sal, pero eso en realidad es entre paréntesis. ¿Por qué? Les voy a explicar inmediatamente. Las reacciones de ácido-base, y esto sí que es muy importante, ocurren a completitud si se realizan en condiciones equimolares. Eso significa que si tenemos X moles de ácido y X moles de agua, la reacción es completa en agua. Y va a ser independiente de si el ácido o la base son fuertes o débiles. Eso significa que tantos ácidos fuertes y débiles, bases fuertes y débiles, se neutralizan, independientemente de que sean fuertes o débiles. Y les voy a colocar aquí un ejemplo.
Si ustedes tienen ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, y este reacciona con hidróxido de sodio, que también es un ácido fuerte, la estequiometría de reacción es 1:1. Un mol de ácido clorhídrico con un mol de hidróxido de sodio. Cuando la reacción ocurre, se forma agua, y lo que va a quedar en solución, porque queda agua, en realidad es cloruro de sodio. Pero lo que queda es cloruro de sodio acuoso. Acuoso. ¿Qué significa esto? Que el cloruro de sodio está ionizado. El cloruro de sodio está totalmente ionizado. Entonces, si yo escribo cloruro de sodio acuoso, cloruro de calcio acuoso, o cualquier sal y le coloco acuoso, es porque está ionizada. Ahora, lo que ustedes tienen realmente acá es que, como el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio son bases fuertes, se ionizan completamente en solución acuosa. Por lo tanto, el ácido clorhídrico se ioniza en protones, que están hidratados, ion cloruro, que está hidratado, ion sodio, que está hidratado, y iones hidroxilo, que están hidratados. Por eso escribimos acuoso, porque además están en solución. Ahora, en el producto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cloruro de sodio, que está hidratado. Por lo tanto, el cloruro de sodio es una sal, y además es un electrolito fuerte. Se ioniza completamente. Por lo tanto, lo que tenemos en realidad no es cloruro de sodio, como cristal. Lo que tenemos son iones sodio y iones cloruro. El cristal de cloruro de sodio nunca se llegó a formar, porque lo que aparece directamente en la solución van a ser iones sodio y iones cloruro. Entonces, la reacción neta ocurre entre los protones y los iones hidroxilo para generar agua. ¿Por qué? Porque los iones cloruro y también los iones sodio siguen estando en solución. O sea, estos no reaccionan. Repito, la reacción neta ocurre entre los protones y los iones hidroxilo. Entonces, la reacción de neutralización ocurre realmente entre los protones y los iones hidroxilo. Ahora, una cosa, o mejor dicho, dos cosas con respecto a esta reacción. Es extremadamente rápida. La reacción de neutralización en la práctica es instantánea. Y siempre va a llevar a la formación de agua. Además, cuando la reacción de neutralización se completa y ustedes tienen ácido y base en cantidades estequiométricas, el ácido y la base desaparecen. Y esto se ve acá. Ya no hay más protones en solución. Ya no hay más hidroxilos en solución. Hay agua, porque estos protones y estos iones hidroxilos se combinan rápidamente para formar agua. ¿Dudas? Profe, entonces, por ejemplo, en esta misma reacción, el producto que finalmente se forma sería, por ejemplo, que uno lo pueda comer o algo. Así como pregunta media. Sí, está bien, ya te pregunta, pero claro, si los protones y los iones hidroxilo desaparecen, la reacción, el pH de la solución resultante va a ser neutra, va a ser igual a 7. Y ni el sodio ni el cloruro son dañinos. Por lo tanto, sí, te podrías tomar la solución. ¿Ya? Pero lo que no te puedes tomar es el ácido clorhídrico aparte y el hidróxido de sodio aparte. ¿Te respondí? Sí, sí, gracias. Ya. Para un ácido débil, en este caso les pongo como ejemplo el ácido acético, que es un ácido débil, y el hidróxido de sodio también va a ocurrir neutralización.
Ahora, en esta neutralización, aparentemente lo que se forma es la sal, pero ustedes saben que si hay agua, no va a haber sal. Por lo tanto, les voy a escribir esto como acuoso, lo que indica que está soluble. Las sales, chiquillos, son siempre, ya se los he dicho varias veces, la gran mayoría de las sales son electrolitos fuertes, por lo tanto se ionizan siempre en solución acuosa. ¿Ya? Hay muy pocas sales que no sean electrolitos fuertes. Pero veamos, desglosemos la reacción para que la vean. Aquí también había hecho un cambio que no lo incorporé acá, lo incorporé en la otra clase. Pero bueno, se las voy a mostrar. Resulta que... que me da esto. Ya. No saco nada con corregir las clases, pues si después les estoy dando las formas antiguas. Y esto no es trivial. No es trivial la modificación que hice para esta diapositiva. Voy a guardar. Repito, les voy a subir esta nueva forma para que... a pesar de que está grabado, pero de todas maneras del Power que les subí, les voy a subir uno nuevo. Voy a cambiar el que tenían puesto, porque me parece que no están incorporados estos cambios. El ácido acético es un ácido débil, ¿ya? El ácido acético es un ácido débil. Y el hidróxido de sodio es una base fuerte, por lo tanto se ioniza completamente. Ustedes van a tener iones sodio y iones hidroxilo. Ahora, fíjense que, y lo que tienen acá en los productos es acetato de sodio. Pero como esta es una sal, se ioniza completamente. Por lo tanto, tenemos iones sodio y iones acetato, más el agua, que es el producto final de la reacción. En este caso, lo que tenemos es que, en realidad, el que reacciona con los iones hidroxilo, y esa fue la modificación que yo había hecho, para indicárselas explícitamente y que no quedara en el tintero, era que esto lo voy a cambiar acá por esto. Como el ácido acético es un ácido débil, es más correcto colocarles que, como el ácido acético es una base débil, es un ácido débil, perdón, reacciona con los iones hidroxilo. O sea, este OH directamente ataca el protón del ácido acético y forma agua. Entonces, lo que en las reacciones de neutralización, sea el ácido débil, o sea, un ácido fuerte, sea una base débil o una base fuerte, siempre va a ocurrir la reacción de neutralización. Porque aunque inclusive el ácido sea débil, el ácido débil se ve obligado a entregarle su protón al hidroxilo. Y como se ve obligado, se forma agua y esta reacción se desplaza hacia la derecha, lo que hace que en realidad el ácido acético termine por neutralizarse completamente, ¿ya? O sea, si la concentración, si las cantidades de ácido acético e hidróxido de sodio que tienen son también equimolares, la reacción ocurre a completitud. Entonces, sea el ácido débil o fuerte, la neutralización siempre ocurre.
¿Dudas con respecto a esto? Profe, en caso de que sea un ácido débil y una base débil, igual ocurre completamente la También neutralización. ocurre completamente, sí. No se los puse, pero sí. También ocurre completamente. Ya. Voy a salvar esto y vamos a seguir. Ya. Todavía nos queda tiempo. Vamos a hablar en esta última parte de la clase de hidrólisis de sales. El fenómeno de hidrólisis de las sales es un fenómeno importante porque no todas las sales, como resultado de su ionización, generan soluciones de pH neutro. Y vamos a ir enumerando caso por caso. Les he puesto esto como título: sal proveniente de un ácido o base fuerte. Porque para entender esto es importante que la sal de la que estamos hablando, tenga un origen, aunque en realidad esto no es exactamente la verdad absoluta, pero me van a entender a medida que veamos esto. Fíjense, hablemos de nuestro amado cloruro de sodio. Como es una sal, es un electrolito fuerte. Por lo tanto, se ioniza completamente en solución acuosa. Eso significa que cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua, se forman iones sodio y iones cloruro. Ya se forman iones sodio y iones cloruro. Uno podría suponer, para que podamos explicar por qué ocurre esto, que el sodio podría provenir de una base fuerte, en este caso el hidróxido de sodio, y que el ion cloruro podría provenir del ácido clorhídrico. El hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico son respectivamente bases fuertes y ácidos fuertes, por lo tanto se ionizan completamente en solución acuosa. Por lo tanto, cuando ustedes disuelven hidróxido de sodio, se generan iones sodio. Cuando ustedes disuelven ácido clorhídrico, además de los protones, se genera ion cloruro. Y además de los iones sodio, en el caso de la base, se generan iones hidroxilo. ¿A dónde voy con esto? Es que, en este caso, el ion sodio y el ion cloruro no experimentan ninguna reacción con el agua. Y me van a entender en un momento por qué estoy colocando esto. Ni el ion sodio ni el ion cloruro reaccionan con el agua. Están hidratados, están rodeados de moléculas de agua, pero no dan la llamada reacción de hidrólisis, que todavía no se las muestro. Entonces el ion sodio y el ion cloruro quedan como iones sodio y ion cloruro en solución acuosa. Y el pH de la solución resultante es el mismo del agua, aproximadamente, o en realidad es 7. Es 7. Es 7. ¿Ya? El pH del agua, donde ocurrió esta solubilización e hidratación de iones, no experimenta cambio en el pH alguno. Sigue siendo el pH del agua pura, 7. Entonces, ninguna de estas dos formas, iones sodio y iones cloruro, experimenta hidrólisis con el agua. Sin embargo, y ahí está la conclusión final, el pH de la solución es 7. Sin embargo, ¿qué pasa si la sal proviene de un ácido débil
o si la sal, parte de la sal, proviene de un ácido débil y la otra parte de la sal proviene de una base fuerte. Recuerden que las sales siempre tienen dos partes. Una parte aniónica, que tiene carga negativa, y una parte catiónica, que tiene carga positiva. ¿Ya? Veamos un ejemplo. El acetato de sodio. El acetato de sodio es una sal. Por lo tanto, se ioniza completamente en solución acuosa. Un paréntesis. En ninguna pregunta de este curso, yo les voy a colocar sales que no sean electrolitos fuertes. Todas las sales que tratemos en este curso van a ser siempre electrolitos fuertes. ¿Ya? Entonces, no tienen que estar preguntándome si ¿será electrolito fuerte? ¿Será electrolito débil? No. Vamos a tratar con sales que son siempre electrolitos fuertes. Y como el 95% o quizás más de las sales son electrolitos fuertes, en este curso vamos a suponer que todas las sales son electrolitos fuertes, que no hay, que en la práctica no vamos a considerar las sales que no sean electrolitos fuertes. ¿Les queda bien claro esto? Porque esto es bien importante que lo tengan en cuenta. Ya, entonces el acetato de sodio se ioniza en solución acuosa. Eso significa que los iones acetatos se separan. Esto es un cristalito, se rompe el cristal. Los iones acetatos se separan del ion sodio por la acción del agua y se hidratan. Al hidratarse el acetato, el ion acetato y el ion sodio se rodean de moléculas de agua. Y esto produce físicamente la separación y la disociación de la sal. Como esto está ocurriendo en agua, les muestro aquí las moléculas de agua. Sin embargo, si bien es cierto, uno puede suponer que el sodio proviene de una base fuerte como el hidróxido de sodio, el acetato, como tal, es la base conjugada de un ácido débil, que es el ácido acético. Ojo cuando nosotros compramos acetato de sodio y lo disolvemos en agua, no tenemos ácido acético. No tenemos ácido acético, tenemos acetato de sodio. Son cosas distintas, ¿ya? Por lo tanto, el acetato, pero igual el acetato que se forma, uno sabe que también se forma por ionización del ácido acético, pero el ácido acético es un ácido débil. Como el ácido acético es un ácido débil, ya les dije que cuando hablábamos de una solución dial a -2 molar de ácido acético, solo 4 de las 100 moléculas de ácido estaban ionizadas. Esto significa que si ustedes miran el equilibrio, en realidad al acetato le gusta estar más como ácido acético que como acetato. Es una manera de explicarlo. Por lo tanto, el acetato, o parte del acetato que se genera, porque en realidad esta reacción que ocurre acá está muy, muy desplazada hacia la izquierda, o sea, la reacción ocurre a una baja tasa, pero ocurre. Este ion acetato reacciona con el agua y tiende a regenerar el ácido acético. Regenera el ácido acético. Y el agua, al perder un hidrógeno o protón, genera iones hidroxilo. Por lo tanto, cuando ustedes disuelven acetato de sodio en agua, el pH de la solución resultante ya no es 7, es un poco mayor que 7, porque se generaron estos iones hidroxilo. Por otro lado, el sodio se queda como sodio y no experimenta ninguna reacción de hidrólisis con el agua. Ya, esto que les puse aquí, ¿lo entendieron, sí o no? Sí, profe. Ya. ¿Seguro? Sí. Y en el Profe, último caso... ¿Ah?
Profe, yo me perdí un poco en la parte cuando puse que el ion de sodio provenía del NaOH. Es una suposición que estoy haciendo. Ah, ok. Ya, aquí obviamente este sodio no proviene del hidróxido de sodio, pero estoy suponiendo esto para que ustedes entiendan por qué el ion sodio no experimenta hidrólisis. Porque el hidróxido de sodio es una base fuerte, se ioniza completamente. Entonces el ion sodio no experimenta hidrólisis porque simplemente le gusta estar como sodio. ¿Ya? Le gusta estar como sodio. Lo mismo pasa con el cloruro. Si tú supones que el cloruro viene del ácido clorhídrico, uno puede entender de manera sencilla por qué el cloruro no experimenta hidrólisis, se mantiene en solución acuosa como tal. Ya. No, esto se los voy a pasar en la próxima clase. Total, con ustedes tengo hartas horas. Así que quedamos acá. ¿Ya? Quedamos acá. ¿Alguna consulta de lo que vimos? Ninguna. Entonces nos estamos viendo el lunes a la 1, no, a las 12. ¿Ya? Habla rápido, todo el rato habla. Ya, voy a dejar de compartir entonces. Y voy a dejar de grabar. Que les vaya bien, chiquillos.